Me encuentro en el lugar donde todo comenzó, un lugar lleno de misterios y leyendas. Sus historias, sus mitos, sus pirámides nos han asombrado por milenios. Bienvenidos a Egipto. Este es el comienzo de uno de los viajes más increíbles de mi vida. Siguiendo los pasos de antiguos exploradores, nuestro viaje de 60 días nos llevará a tierras lejanas, en una gran aventura que me llevará a conocer sus tradiciones, costumbres, historias y lugares mágicos. Acompáñame, descubramos juntos los secretos de Egipto. Pues recién acabo de tener la entrevista para este proyecto y la verdad es que no sé qué esperar. Siempre me emocionan estos proyectos, pero creo que es la primera vez que me pongo a investigar más sobre el país en cuestión de seguridad, de qué tal está, cómo pasan y demás. Y la verdad es que no es muy favorable lo que se encuentra Egypt's military hit back today after the deadliest terror attack in the country's modern history. No voy a mentir, sí hay un poco de temor a viajar para allá, pero siempre se habla más las cosas malas que las buenas, y estoy seguro que todos los países tienen algo bueno, y pues hay veces que toca hacer las cosas con miedo. El viaje comenzó. Pasaron 24 horas entre vuelos, escala y tiempos de espera, donde tuve mucho tiempo para meditar si había o no tomado la decisión correcta al venir. Sin embargo, al ver unas cuantas luces por la ventana del avión, sentí más emoción que dudas, y después de una muy larga revisión a mi llegada en el aeropuerto del Cairo, por fin estaba en Egipto. Tomé un taxi para llegar hacia mi hostal, y entre risas no entendía por qué el conductor sonaba el claxon cada pocos segundos, aun y cuando no había nadie cerca, pero no tardaría mucho en entenderlo. Vi familias enteras en una motocicleta, peatones cruzando, carros esquivando, ruido y movimiento por todas partes, algo que yo llamaría una digna bienvenida al Cairo. Me dirigí en búsqueda de mi hostal, y no voy a mentir, revisé varias veces que estuviera en la dirección correcta, pues el lugar ubicado en un callejón sin salida y oscuro me generaba desconfianza. Después de confirmar que me encontraba en el lugar correcto, decidí subir, y mi desconfianza solo aumentaba al ver el lugar. Un elevador descompuesto, ventanas cerradas con candado y llenas de basura. Todo esto aumentaba mis dudas, pero seguí subiendo. Una vez arriba, descubrí que el lugar no estaba nada mal. Así que después del check-in y una advertencia de no subir al tercer piso, pues era solo para mujeres, me dirigí a mi cuarto. Y en el camino me encontré con otros viajeros que se veían felices. Esto me tranquilizó más. Antes de llegar, hice una parada técnica y me encontré con unos baños muy peculiares, donde podías hacer lo que tuvieras que hacer y bañarte al mismo tiempo. Curioso, ¿no? Una vez que llegué a mi cuarto, busqué una cama sola y no me importó nada más. Me tiré a dormir. El ruido y el calor me despertaron. Después de observar detenidamente cómo cruzaban los egipcios las calles, me sentí preparado para intentarlo, así que decidí aventurarme. Esta aventura comienza en el Cairo, una de las ciudades más antiguas del mundo, la ciudad más grande de África, llamada la madre del mundo en la época medieval. Hoy es hogar de más de 19 millones de personas, y esta ha sido una ciudad turística durante muchos años.
Para entender más la cultura egipcia hay que adentrarse en su corazón. Por eso vine a visitar el Bazar Khan el-Jalili, es uno de los más famosos, tiene muchísimos años y pues vamos a recorrerlo para ver qué nos encontramos. You ready, my friend? Yes? Yeah. Aquí es posible encontrar de todo. Su encanto está en perderse por sus pequeñas calles y ver cómo los artesanos hacen su magia. Y bueno, dentro de los secretos que guarda este gran bazar se encuentra este café, el Café Fishawi. Es famoso porque tiene más de 200 años sin cerrar. Noche y día se encuentra abierto. Y bueno, aquí además de encontrar jugos, hay bastantes vendedores que son bastante insistentes y te hacen comprar lo que sea. Es increíble cómo los vendedores hablan muchos idiomas y tienen una habilidad sin igual para vender. El salir de este lugar sin comprar algo es una actividad casi imposible. Mis amigos querían comprar algunos souvenirs, así que fuimos en búsqueda de la legendaria tienda de Jordi. Handmade? Yeah, it's handmade. It's Egyptian handmade. It's very cheap, you know? How much? 100 pounds. Come on. ¿Qué la hace legendaria? Pues que aquí es uno de los pocos lugares en todo Egipto donde el precio está marcado. En Egipto el negociar el precio de cualquier cosa es todo un deporte. Es una tradición milenaria. Así que si quieres evitar esto, que honestamente puede resultar cansado estar negociando todo el tiempo, hasta incluso el precio de un refresco, puedes evitarlo viniendo con Jordi, que incluso te regalará un poco de té. Nos movemos entre las calles de la ciudad, y es notorio que los edificios del Cairo reflejan su historia, combinando arquitectura y tradiciones de quienes lo conquistaban. Esta es la iglesia colgante, ubicada en la zona del Cairo Viejo. Su nombre se debe a que su nave principal fue construida sobre la puerta sur de lo que un día fuera la fortaleza romana de Babilonia, y pertenece a la iglesia copta. Copto significa egipcio, por lo tanto iglesia copta hace referencia a la iglesia ortodoxa egipcia. Esta iglesia fue fundada en Egipto en el siglo I y entre una de sus particularidades es que la iglesia copta tiene su propio papa. Esta es la parte cristiana del Cairo. La verdad es que no está tan típica como cualquier iglesia cristiana que tenemos en México. Tiene su toque árabe, bastante peculiar. En Egipto, los cristianos coptos son minoría y muchos de ellos se consideran discriminados en su propio país, sobre todo en lo que respecta al acceso a la educación y al trabajo. En el año 640 después de Cristo, los guerreros musulmanes de la península árabe tomaron Egipto y fundaron la ciudad que hoy conocemos como el Cairo. Haciendo a un lado el cristianismo, el Islam se convirtió en la religión principal de Egipto, y así se ha mantenido hasta el día de hoy, dando lugar a bellos sitios como la Ciudadela del Cairo. Esta es una fortificación islámica medieval que fue construida por el gobernante ayubí Salah al-Din para protegerla en contra de los cruzados. Y vamos a explorarla. Allá, en la parte más alta de la ciudadela, podemos encontrar la mezquita de alabastro. Esta fue la mezquita más grande construida en la primera mitad del siglo XIX y es también la más visible de la capital egipcia. Para entrar aquí hay que caminar sin tenis, así que vamos a recorrerla. Ahorita se encuentran en oración aquí adentro de la mezquita. Entonces vamos a ver si nos dejan grabar un poco y con bastante respeto. El Islam tuvo su origen en las enseñanzas del profeta Mohammed en Arabia, las cuales están recogidas en el Corán. El Islam se caracteriza por respetar 5 pilares fundamentales. El rezo es uno de ellos, y por eso es obligatorio para todo musulmán. Los musulmanes realizan 5 oraciones diarias a Alá. Un llamado a la oración suena en las bocinas repartidas por todo el país cada que es momento del rezo. Justo aquí afuera de la mezquita de alabastro tenemos una vista de todo el Cairo. Oye. Please photo. What? Photo. Es necesario decir que esto me ocurrió más de una vez, pero en esta ocasión no sabía qué estaba pasando. Pensé que me querían vender algo.
Y esto es algo común que sucede a todo aquel que vean con una cámara, pues los egipcios son muy amistosos. Son muy amistosos aquí, me gusta eso. Pero bueno, justo aquí afuera de la mezquita de Alabastro podemos ver todo lo que es el Cairo. Se supone que de aquí también podemos ver las pirámides, pero desafortunadamente está tan contaminado que no se pueden ver. De hecho, el estar aquí, el respirar este aire es el equivalente a respirar 20 cigarros diarios. Creo que con eso les puedo decir qué tan contaminada está esta ciudad. En las faldas de la ciudadela se encuentra otra cara de Egipto conocida como la ciudad basura. En este lugar se recicla más de la mitad de la basura del Cairo, recolectada por sus habitantes, en su mayoría coptos. Bueno, estamos en Garbage City, Egyptian. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Estamos recorriendo Garbage City. Isabela está un poco o muy asustada, está nerviosa, se siente preocupada. Solo la veo en el piso. Pero mira, son en estos carritos. Con estos recogen la basura. Aquí. En este lugar mayormente habitan coptos y aquí viven muchas familias que se dedican al reciclaje. El 85% de la basura de Cairo la reciclan estas personas que día con día salen en la mañana, en la madrugada a buscar la basura. Entonces cada familia que vive aquí se dedica a diferentes materiales. Por ejemplo, hay gente que recicla todas las cosas orgánicas, hay gente que recicla solamente plástico, otros metales y demás. Así que Isabela, vean su cara de preocupación. Pero yo estoy muy... Contemplando el paisaje. Sí, pero yo aquí estoy muy emocionado. Por aquí subí una montaña para poder enseñarles. Ahí en el video van a ver cómo está lleno de basura los techos y la gente va separando todo en cada una de sus casas. Anteriormente toda la basura la tenían dentro de sus casas, pero después una organización junto con el gobierno los convencieron de que no hicieran esto. Y pues bueno, desde entonces ya toman un poquito más de cuidado. Y después muchos de ellos venden la basura a China. Obviamente ya no como basura, ¿no? Ya como productos para poder ser reutilizados. Así que esta gente que vive aquí están poniendo su granito de arena de alguna manera para el medio ambiente. Así que, pues bien. A ver, Isabel, cuéntame tu experiencia. Casi muero. ¿Casi mueres? Ay, no, qué miedo. Primero, tuk-tuk. Luego, ¿cómo se llama? No pavimentado. Eso X, pero... ¿Pero qué te dio miedo? Era en el... Ay, pues el rumbo. Y se van a secuestrar, pero no. Llegamos a este lugar, está bonito. Ni hemos entrado y dices que está bonito. No, pero pues está mono. O sea, neta, no hay basura. Voltea y no hay basura. ¿Y a qué huele? Pues no huele a basura aquí, ¿no? No sé, aquí no me huele a basura. Ahora vamos a entrar a la iglesia, que esta iglesia, cuando se establecieron aquí, los cristianos, pues no había iglesia ni demás, entonces en lugar de construir una, pues, ¿cómo se dice? La picaron, ¿no? Así que vamos a entrar. Es la primera iglesia que veo que tallan o pican así en piedra, así que es interesante, pero lo que me parece interesante es después de cruzar todo este camino lleno de basura, hay muchos árboles. Bueno, esta cantidad de árboles la podemos considerar como mucha en Cairo, ya que aquí no hay tantos. No es común ver árboles aquí. A mí me gusta grabar las primeras impresiones del lugar porque no son falsas. Vean este lugar. ¿Qué opinas, Isabel? ¿Qué opinas? Di rápido. En verdad, esos lugares donde llegas y... Es más, estábamos teniendo una conversación profunda y vimos esto y fue... ¡Wow! Vean, este lugar tan increíble. Vean esto. Increíble, vean esto, es un anfiteatro. Yo sé que es una iglesia, pero si hicieran conciertos aquí estaría increíble. Está muy cool este lugar, bastante interesante. Ahora vamos a entrar para ver qué tal.
antes de venir aquí pensé que solo era una iglesia. Ya descubrí que no, son muchas. Bueno, no muchas, pero son 3. Pensé que era solo una grande, pero todas estas están dentro de cuevas. Este lugar lo descubrieron en 1992 y a partir de ahí decidieron que iban a hacer iglesias aquí y empezaron a tallar adentro. Muchas de estas formaciones ya estaban así, pero les dieron forma para terminar de convertirlas en iglesia. Y ahora Isabel quiere otra foto, así que ven. Y bueno, esto es de los contrastes de los que les hablo. Aquí atrás está esta gran iglesia y acá la ciudad basura. Y vean el contraste también de colores. Aquí tenemos algo de árboles y unos jardines y allá claramente está todo gris, sin ningún árbol. Aún así, que aquí está más lindo, el olor a basura es fuerte. ¿Qué tan fuerte es? Muy fuerte. Llegamos al Museo Egipcio. Este lugar cuenta con la mayor colección de objetos de la época del Antiguo Egipto. Posee más de 136,000 objetos, sobresaliendo de otros museos no solo por la cantidad, sino por también la importancia de muchos de ellos. Muchos han criticado que el museo no tiene espacio suficiente para exponer las obras, que parecen estar apiladas en lugar de expuestas. Y es por eso que un nuevo museo ha sido construido, al cual las piezas ya están siendo trasladadas. Estas piezas es una cantidad increíble de objetos que han encontrado, así que creo que voy a tardar horas en recorrer esto, pero estoy feliz. Esto es justo lo que quería ver. Pues es la primera vez que veo una momia egipcia y la verdad que ellos hacían todos estos rituales y todos estos procesos de momificación para alcanzar la inmortalidad. Y sin embargo, sus cuerpos están tan bien conservados que es increíble, ¿no? El nivel de detalle de los sarcófagos y lo bien preservados que están los cuerpos, de verdad que inspira muchas cosas y no me queda duda que algo está pasando. Ok, no sé qué fue eso. Pero bueno, les decía, vean el tamaño de este sarcófago. Wow. Pues, ¿cómo no te va a inspirar a escribir o a hacer películas sobre esto? Es increíble. Los egipcios también consideraban a los animales, algunos de los animales sagrados, entonces también los momificaban. Pero vean el tamaño de este cocodrilo. Es impresionante. No me imagino a este cocodrilo ahí en el río Nilo causando bastante temor a todos. Vean la cabeza, es enorme. Y aquí abajito hay un pequeño cocodrilín que estaba en la boca de gigante cocodrilo cuando lo encontraron. Y bueno, aquí también, aquí está la momia de, esto es de un borrego, un carnero. Y pues también había unos que eran las mascotas de los faraones, así que pues también los enterraban con ellos en sus tumbas para que los acompañaran al más allá. Entonces esta es la de un perrito. Y bueno, ahorita estoy recorriendo la sala de Tutankamón. Aquí es donde están todos los objetos que se encontraron en su tumba. Y esta es una tumba súper importante porque es la única en la que se han encontrado pues casi intacta. Encontraron muchísimos objetos dentro de estas, ahora les voy a enseñar, dentro de estos cofres enormes y gigantes. Y pues bueno, ¿por qué es importante? Porque ellos seguían todo un proceso para poder alcanzar la siguiente vida, que era su manera de alcanzar la inmortalidad. Y pues vean la cantidad de objetos, toda esta sala y más objetos que voy a poner ahí las imágenes, fueron encontrados ahí. Y todos estos objetos eran objetos que él necesitaba, que Tutankamón necesitaba para atravesar el reino de los muertos y poder alcanzar su inmortalidad. Entonces todos estos objetos eran lo que le iba a ayudar en su travesía, acorde a lo que está escrito en el libro de los muertos. Entonces es una sala súper interesante y el museo está enorme, así que no quiero recorrerlo todo, pero pues me voy a apurar para ver qué más alcanzo a ver.
tarde y Egipto me deslumbraba con su hermoso atardecer. Unos curiosos botes iluminados llamados falucas llamaron mi atención, pues estos empezaron a aparecer por todo el río. Así que junto con mis amigos subimos a un taxi rumbo al sitio y en el camino conocimos a este simpático conductor. España. España, México. México. Bolivia. Bolivia? No. Serbia. Serbia. Very good. Egyptian. Love Serbia. Go. ¡Yala, habibi! Yalla habibi. ¡Yala, habibi! Por cierto, en Egipto pueden subir más de 5 un taxi. Y él insistió en que ella fuera adelante. No, él sabe manejar, sí, pero... ¡Dale! Afortunadamente sobrevivimos el divertido viaje y subimos llenos de curiosidad a estos botes, donde nos llevamos una increíble experiencia en una fiesta navegando en río. Estuvo divertida esta fiesta. No esperaba mucho de esto y creo que ha sido la mejor experiencia que he hecho hasta ahora. Me gusta esto de la fiesta. Confieso que nos hicimos adictos a las falucas y cada que alguien regresaba a su país o llegaba a Egipto, las usábamos de excusa para irnos de fiesta. Bueno, y ahora estoy bajando por una de las... Esta es una de las tumbas de las esposas del faraón.